Esta lectura es para el 2026, no para darte calma momentánea, sino para mostrarte qué se rompe cuando sigues aguantando demasiado. Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. Prácticos, leales, resistentes y cuando no sueltan a tiempo, los que más se pierden a sí mismos por sostener. 3 cartas por signo, 3 trimestres y un mensaje final para todo el año. Antes de empezar, haz esto. No expliques tu historia. Escribe una sola palabra en los comentarios que describa cómo te sientes ahora mismo. Agotada, ansiosa, estancada o resignada. Vamos signo por signo. Tauro. Las cartas que salen para ti son el 9 de espadas, el ermitaño y la muerte. El primer trimestre tuyo, entre enero y abril, la carta que domina es el 9 de espadas. Y esto me habla de ti, Tauro. Empiezas el 2026 sin dormir bien. No siempre literalmente, pero sí con la mente que no descansa. Esta carta me habla de ansiedad silenciosa, de pensar demasiado, de darle vueltas a lo mismo una y otra vez. Tauro no se queja en voz alta, se aguanta, pero por dentro hay culpa, miedo y una sensación constante de que algo no está bien. Durante enero, febrero y marzo, Tauro va a revivir conversaciones, errores, decisiones pasadas. Se pregunta si hizo demasiado o si no hizo lo suficiente. Si tu mente no se calla, aunque todo esto parezca estable, escribe, no descansa. Este trimestre no trae soluciones, trae una conciencia del desgaste. El segundo trimestre, entre mayo y agosto, la carta para ti es el ermitaño. A mitad del año, Tauro se retira emocionalmente. El ermitaño no huye, se aparta para pensar las cosas. Entre mayo y junio, Tauro se vuelve más callada, más reservada, menos disponible emocionalmente. No porque no le importe, sino porque necesita entender que está sosteniendo. Y aquí Tauro se pregunta algo clave. ¿Esto es estabilidad o costumbre? Si te estás aislando para pensar qué hacer con tu vida, comenta, me aparté. Este trimestre es incómodo, pero es necesario. El tercer trimestre, de septiembre a diciembre, la carta que sale es la muerte. Y luego llega esta carta, sin dramatismo, sin aviso bonito. Entre septiembre y octubre algo va a terminar definitivamente. No siempre es una ruptura explosiva. A veces es una decisión interna en donde dices, hasta aquí. Tauro entiende que seguir igual es morir lentamente. Tu mensaje final para este año es: el 2026 no te quita la seguridad, Tauro. Te quita lo que estabas usando para no cambiar. Vamos con el siguiente signo. Virgo, esta es la lectura para ti para el año. Iniciamos. La primera carta que sale es el 8 de bastos. La segunda carta que sale es el diablo. Y la tercera carta que te sale es el 8 de oros. En el primer trimestre, entre enero y abril, tu carta es el 8 de bastos. Virgo, empiezas el 2026 con movimiento. Mensajes, decisiones rápidas, cambios repentinos. El 8 de bastos acelera todo. Virgo siente que ahora sí algo se mueve. Entre febrero y marzo hay conversaciones importantes posibles, reencuentros que van a ser reales o nuevas dinámicas que parecen prometedoras para ti. Si el año empezó con mucho movimiento mental y emocional,
Escribe todo rápido. La siguiente carta, que representa tu segundo trimestre, entre mayo y agosto, es el diablo. A mitad del año aparece una verdad incómoda. El diablo muestra un apego, dependencia y dinámicas que son tóxicas que has normalizado. Virgo, te vas a dar cuenta de que algo que parecía avance en realidad es una repetición. Aquí la obsesión va a ser mental, va a ser culpa y dificultad para soltar lo que claramente no funciona. Si sabes que estás atrapada en una dinámica que no te hace bien, comenta, me enredé. Este trimestre confronta y duele. El siguiente trimestre para ti es en el tercero y es de septiembre a diciembre. Y la carta es el 8 de oros. Al final del año, esto viene un trabajo consigo. El 8 de oros no promete milagros, promete esfuerzo enfocado. Virgo, vas a dejar de analizar tanto y vas a empezar a reconstruirte. Rutinas nuevas, límites claros, un trabajo interno que va a ser real. El 2026 no libera a Virgo mágicamente. Le va a mostrar que salir del ciclo requiere constancia, no perfección. Continuamos con el siguiente signo. Capricornio, esta es tu lectura para el 2026. Las cartas que salieron son el paje de copas, el colgado y la luna. El primer trimestre tuyo, entre enero y abril, empieza con el paje de copas. Capricornio, tú vas a empezar el 2026 con una apertura emocional inesperada. El paje de copas muestra una sensibilidad, mensajes emocionales, una ilusión que va a despertar. Capricornio, sueles ser racional, pero te vas a permitir sentir. Si alguien despertó emociones que no esperabas, escribe, me ilusioné. El segundo trimestre para ti, Capricornio, que es entre mayo y agosto. La carta que domina es el colgado. Y esto lo que me dice es, luego todo se detiene. El colgado habla de esperanzas forzadas, de no avanzar, de sentir que das más de lo que recibes. Entre junio y julio, Capricornio se va a sentir que está sacrificándose sin tener claridad de resultado. Si sientes que estás dando sin avanzar, comenta en pausa. La tercera carta para ti, que cierra el año, que es el tercer trimestre, septiembre a diciembre, es la luna. El año cierra con confusión emocional. La luna trae dudas, miedos, cosas que no están claras. Capricornio entiende que no todo se puede controlar, que hay verdades que aún no salen a la luz. El 2026 no exige respuestas inmediatas. Exige que Capricornio que deje de ignorar su intuición y que decida dejarse llevar. Este no es un video para hoy. Es un video para que recuerdes en qué momento te diste cuenta. Marzo, junio o septiembre. Guárdalo. Vuelve a él en el 2026. Ahí vas a saber si soltaste o si seguiste aguantando por miedo a perder la estabilidad. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.